volar siempre ha sido el sueño de la humanidad. Poder ir a las estrellas, al cielo, estar entre las nubes. Lo logramos. Durante el siglo XX lo logramos con los aviones, con los globos, con una gran cantidad de artefactos que hoy van de un lugar a otro, llevándonos por los 5 continentes. Sin embargo, a veces esos aviones desaparecen y algunos son un enigma. Algunas de esas desapariciones no tienen sentido. Bienvenidos esta noche a Más Allá, a nuestro especial sobre aviones desaparecidos. Volar, el sueño de la humanidad. Un sueño que en ocasiones se transforma en pesadilla. Cientos, miles de aviones se han accidentado desde el inicio de la aeronáutica, causando conmoción en el mundo. Aeronaves que desaparecen, abriendo la puerta al misterio y sirviendo de inspiración a películas como Beyond the Time Barrier de 1960, en la que un piloto atraviesa la barrera del tiempo y aterriza en un futuro habitado por horrendos mutantes. Al margen de la ficción, existen casos de aviadores desaparecidos que resultan inexplicables. Desapariciones como la del Corazón de Luz, un globo construido por el coronel norteamericano Thomas Lake Gatch Jr., quien despegó del aeropuerto de Harrisburg el 18 de febrero de 1974. Aunque el coronel Lake se mantuvo en contacto por radio durante horas, algo cortó su señal y desapareció para siempre. Investigadores afirman que el globo podría haber llegado a África y que el piloto pudo sobrevivir. Sin embargo, no se encontraron registros de la aeronave ni del coronel Lake. ¿Qué pasó con el Triángulo de las Bermudas? ¿En dónde está el vuelo de Malaysia Airlines? Acompáñenos esta noche en nuestro especial de aviones desaparecidos por Más Allá. Buenas noches. Una noche para hablar de estos extraños sucesos, de estas desapariciones de aviones alrededor del mundo. Desapariciones que todavía están ahí, que generan incógnitas y que no conocemos el resultado de lo que sucedió en los cielos. A usted que está en YouTube, que nos hace grandes, que está en Argentina, México, en Estados Unidos, a usted muchas gracias por estar conectado y muchas gracias por vernos. Y yo siempre digo, y quiero comenzar nuevamente este programa, diciéndoles a ustedes que aquí no estamos vendiendo la verdad, que usted va a tener en los siguientes minutos algunos sucesos y descripciones de acontecimientos porque usted tiene la mente libre, porque no nos cerramos, porque no comemos cuento, porque somos personas libres y eso se trata este programa. Y voy a saludar a alguien que es un periodista de misterio que me ha enseñado muchísimo en mi vida, el señor Juan Jesús Vallejo. Juanje, muy buenas noches. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Tremendamente feliz de estar otra vez contigo y con todo tu equipo aquí en Más Allá. Juanje, esta noche vamos a hablar de una serie de casos que son alucinantes, que son estos aviones que despegan pero nunca aterrizan y que nadie encuentra nada. E incluso hay señales de radio y mensajes que parecen provenir de otro mundo o cosas realmente insólitas, ¿verdad? Hombre, lo más extraño de esto y donde se puso de moda todo este tipo de incidentes es gracias a una zona geográfica muy concreta que es conocida como el Triángulo de las Bermudas, entre la zona que hay entre Florida, Miami y Cuba. Y realmente ahí sucedieron toda una serie de incidentes muy extraños que vienen de siglos atrás y que no solamente son aviones. El primer gran caso extraño que hay en el Triángulo de las Bermudas es un carguero
en el siglo XIX, que es el Mary Celeste. Y el Mary Celeste, después de pasar por el famoso Triángulo de las Bermudas, cuando es abordado, bueno, pues no están los tripulantes, está por ejemplo la comida, hasta decían que una taza de té caliente, pero nunca se encontró a la tripulación, todos habían desaparecido. Luego esto se hace tremendamente famoso en el siglo XX por toda una serie de desapariciones que hay en el Triángulo de las Bermudas, aunque la más sonada es el famosísimo vuelo 19, donde 5 aviones torpederos norteamericanos desaparecen sin que no solamente haya rastro de ellos, sino que las comunicaciones con la base son muy absurdas. Yo creo que hay una que resume todo. O sea, hay un momento que el que está en torre de control se desespera y le dice, vamos a ver, si es muy sencillo, ir en rumbo al oeste, venir en rumbo al oeste donde se está poniendo el sol. Y le responde uno de los pilotos, es que no podemos ver el sol en un día completamente despejado. Completamente demente. Sí, es una cosa como de locos, o sea, como 5 pilotos de avión no saben ver dónde está el sol. Claro. Decían que veían después toda una bruma extraña y definiendo una serie de cosas que además se cortaban las comunicaciones. Juanje, lo vamos a ver más adelante y vamos a estudiar este caso, además con una nota impresionante que tenemos, pero también voy a presentarles a alguien que ustedes ya han visto muchas veces, alguien de Colombia que tiene un montón de investigaciones, es periodista, trabaja y ha trabajado en radio, el señor que está aquí, Hugo Alejandro Bernal. Muy buenas noches, Hugo Alejandro. Buenas noches, Esteban. Un saludo para usted, para todos los televidentes de Más Allá. Feliz de estar aquí de regreso para hablar de un gran enigma de reportes que nos llevan hasta mediados del siglo pasado y que tienen mucha vigencia en la actualidad. Bueno, Alejandro, yo quiero que escuche usted y vea esta nota del caso más popular en los últimos años, el vuelo de Malasia Airlines. Y hicimos una recopilación de lo que el servicio de noticias de este canal, de Red Más, realizó cuando eso sucedió. Vean esta nota y coméntenla con el numeral de esta noche. A las 12:41 de la medianoche del 8 de marzo del 2014 partió el Boeing 777 de Malasia con destino a Pekín. Iba con 239 pasajeros a bordo y 12 miembros de tripulación. De pronto, el avión desapareció del radar. Había transcurrido 1 hora y 59 minutos de vuelo. La aeronave perdió contacto con las torres de control en la frontera aérea entre Malasia y Vietnam. Lucho para averiguar qué le pasó a mi familia y sé que esta es una pelea que voy a ganar porque estoy convencido de que hay bastantes personas que saben algo y un día uno de ellos hablará. Así que sé que mi lucha es hacer que esas personas hablen. El vuelo estuvo a cargo de Zahari Ahmad, un piloto de 53 años de edad, capitán desde 1998 en la aerolínea de Malasia. La última conexión registrada con el vuelo MH370 fue a la 1:19 de la mañana, en la que el piloto se despidió de la torre de control del aeropuerto de Malasia. 10 minutos después no se supo nada. Tras años de investigación surgieron múltiples hipótesis, entre ellas que el avión se había estrellado o que se había quedado sin combustible. La incertidumbre para los familiares disminuyó el 5 de agosto del 2015, cuando fueron halladas 27 partes de la aeronave enfrente a las costas del Océano Índico. Durante los últimos 6 años, los familiares de los pasajeros han tratado de buscar respuestas sobre lo ocurrido. Hemos presentado miles de llamamientos y no se ha respondido a ninguno, ni por boca ni por escrito. Cada mes que nos reunimos les decimos que Malasia es el país responsable. Como nuestro país, China debería apoyar a las familias. Las reuniones no deberían reducirse mientras no se haya encontrado a los miembros de nuestra familia. Solo hasta esta semana el medio Sky News dio a conocer una declaración del exministro australiano Tony Abbott. En ella afirma que altos miembros del gobierno malasio sospechan que el piloto del Boeing 777 cometió un acto suicida, que se llevó consigo la vida de los 239 pasajeros. Una escalofriante declaración que parece romper con años de incertidumbre. Un resumen que hizo nuestro sistema de noticias. Y quiero empezar con Hugo Alejandro rápidamente. Hugo Alejandro, quisiera preguntarle a usted qué cree que pasó en este suceso, en este incidente. Bueno, este es el gran misterio
de la aviación por excelencia de los últimos años. Desde marzo del año 2014 hasta nuestros días no hay una certeza, no hay veracidad sobre lo que pudo haber ocurrido con este vuelo que tenía 239 tripulantes. En marzo del año 2015, el primer ministro de Malasia, Najib Razak, comentó en una rueda de prensa una información bastante interesante, Esteban, y es que el transpondedor y el ACARS, o sea, dos aparatos que utilizan las aeronaves para comunicarse con las bases en la tierra, habían sido apagadas de manera voluntaria, como si alguien de manera deliberada hubiese apagado estos aparatos para comenzar a realizar un tipo de maniobras totalmente desconocido y tomar un rumbo que desde luego no era el destino original de este avión, que era Pekín, sino que muy probablemente y muy acorde a la hipótesis que ustedes exponían en la nota, pudo haber sido un vuelo suicida, o incluso algunos conspiranoicos afirman que quizás este vuelo pudo haber llegado a la isla de Diego García y allí haber aterrizado, y quizás los tripulantes haber desaparecido en extrañas circunstancias en esta zona del mundo. Sí, y quiero decirle a Juan Jesús y preguntarle rápidamente a usted, ¿qué piensa de este asunto? Porque hay gente que dice que los celulares seguían funcionando, que el motor siguió funcionando más tiempo solo, cuando ya no habían señales. ¿Qué piensa Juan Jesús Vallejo de este misterio de Malasia Airlines? Sí, se habló incluso hasta de 7 horas que pudo estar el avión sobre el cielo. Hombre, es muy extraño en el sentido, no solo como decía Hugo Alejandro, que es el gran misterio de la aviación en los últimos años, sino aquí hipótesis hay varias, certezas ninguna. Hipótesis una, que realmente el piloto fuera un suicida y, bueno, pues quitó todos los aparatos que podían comunicar dónde estaba el avión y luego se suicidara, pero eso tampoco es fácil, porque había un copiloto que no iba a colaborar con él, azafatas y personal de vuelo, o sea que tampoco es tan sencillo esto de que el tipo cogió el avión y se suicidó. Y luego está la otra parte, la otra hipótesis, que es que fuera un atentado terrorista, o sea que fuera un secuestro aéreo y por H, por B o por Z, pues el secuestro no llegara a buen puerto y acabaran por hundir el avión en el mar y con la muerte de tantísimas personas. Yo creo que es un caso que nunca vamos a saber, seguiremos teniendo hipótesis, pero certeza absoluta, yo creo que va a ser muy complicado. Si tú me preguntas a mí, yo opto más por un secuestro terrorista que por el suicidio del piloto. Fíjate lo que te comento. Porque China, que era el destino del avión, tiene toda una cantidad de intereses tremendos, y luego en China además hay un problema con la minoría uigur, que son musulmanes, y que algunos uigures hubieran intentado secuestrar el avión, dentro de lo que cabe tiene cierto sentido, incluso que fuera un atentado suicida, y luego aquello se le fue de las manos, pero es una hipótesis. Bueno, Juanje, nos vamos a comerciales, vamos a ver casos más sorprendentes también. Les recomiendo este libro que se llama, aquí lo tienen, es la colección Los Primigenios del Terror de Calixta, editores, se llama El Club de los Suicidas. Recomendado, literatura, la literatura nos abre la mente, como en este programa que abrimos la mente y que tratamos de quitarnos las caretas. Nos vemos después de estos comerciales. Tuiteen con el numeral de esta noche, que esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá y quiero saludar de todo corazón, porque quiero mucho a los tuiteros. Esta noche está Dixon Giraldo, está Fresito83, está Fierita, perdón, está pues Carechimba, que ya es un personaje más de este programa, no sé por qué, legendario. También a los que nos ven en YouTube, de Argentina, de San Juan, Argentina, nos han escrito mucho, de Montevideo, de Paraguay, no sabía que de Paraguay nos veían, de la ciudad de Luque. También hay gente de Chile, de todo ese país que queremos mucho, y de España, que tiene muchos seguidores. Juan Jesús Vallejo, en ese país le escriben de Segovia y de todas partes. A ustedes los queremos demasiado, demasiado. Con el numeral Aviones Más Allá. Y bueno, vamos a ver un caso, vamos a hablar de un caso que es de los más enigmáticos de la aviación, porque aparte de que es un avión que se accidente de una manera extraña, está involucrado el fenómeno OVNI.
y es el caso de Jesse Mantel. Vean estas imágenes que van a empezar a aparecer en sus pantallas y quiero preguntarle a Juan Jesús Vallejo, ¿qué estamos viendo? Pues... Son las imágenes del accidente de Jesse Mantel. de Thomas Mantel. Sí, Thomas. Thomas Mantel. Perdónenme. Lo que está viendo la gente, si son las imágenes del accidente de Thomas Mantel, pues es un grupo de militares con los restos del avión después de haberse estrellado. ¿Y qué pasó ahí, Juan Jesús? ¿Qué pasó? Esa es la imagen que estamos viendo, el avión en el suelo. ¿Qué pasó con Thomas Mantel y por qué es uno de los más enigmáticos? Ahora vemos un avión de guerra de los años 80 que no es el que él tenía. Este es Thomas Mantel, el que ustedes están viendo. Y ahora sí, Juan Jesús, ¿por qué esta historia es tan increíble? Vamos a ver, esta historia lo que pasa es que tuvo una repercusión en prensa, una repercusión mediática y respecto a la opinión pública brutal. Hay que ponernos a comienzos de 1948, en concreto el 7 de enero de 1948, y pensar que la opinión pública norteamericana estaba muy sensible al fenómeno OVNI, tanto por el caso Roswell, cuando supuestamente se estrella una nave cerca de la base de White Sands, en Nuevo México, y también por los avistamientos que había protagonizado Kenneth Arnold, que fue el que acuñó la palabra famosa, la frase, la expresión, platillos volantes. Entonces, el tema este es muy curioso, el de Thomas Mantel, porque es una patrulla de policía la primera que reporta y dice, oye, que hay un ovni enorme, una masa enorme metálica sobre los cielos de Kentucky. Llaman hasta la base militar que hay cerca de Fort Knox, que es donde se guarda todo el oro de Estados Unidos, por cierto, y entonces resulta que había un pequeño grupo de aviones que estaba volando en ese momento y les comentan los militares que estaban viendo el objeto con prismáticos, por cierto, que por favor se acercaran al objeto a ver. Es más, Thomas Mantel, que era el que tenía más experiencia en vuelo y había participado en la Segunda Guerra Mundial, hay un momento en el que se acerca y describe a base cómo es el objeto, que es un objeto con forma de platillo que está girando sobre sí y que tiene un halo rojo en torno alrededor. Lo describe además de un gran tamaño, como si fuera bastante grande, no menos de 50 metros de diámetro. Entonces hay un momento en el que Thomas Mantel describe cómo el objeto empieza a subir. Los otros dos pilotos que van con Thomas Mantel dicen, oye, no queremos subir, pues porque no tenemos oxígeno para meternos a 6.500 metros de altura, que era ya la que estaba el objeto, y Thomas Mantel decide seguir y acercarse al objeto. Entonces, la hipótesis más factible es que realmente lo que sufrió Thomas Mantel fue una hipoxia. No tenía oxígeno, se desmayó, perdió el control del avión y cayó al suelo, se estrelló y se mató. Luego sobre esto, obvio, hubo 1000 rumores y 1000 historias más. Hubo de prensa gente que dijo que Thomas Mantel, incluso antes de perder contacto, también comentó que dentro de ese disco había como una especie de seres, pero ahí entramos en el terreno del rumor. Lo comprobado seguro es eso, ¿vale? Sí. Que Thomas Mantel se acerca al objeto, que coge una altura muy elevada y después de esa altura muy elevada cae en picado. Aquí es muy extraño porque hay una combinación de cosas. Un avión que cae en un accidente, que el avión estaba perfecto aparentemente, y porque cuando lo revisaron dijeron, pero estaba perfecto, fue un error humano, y un piloto que venía de la Segunda Guerra Mundial que se fue directo a un ovni. ¿Es así, señor Alejandro Bernal? Sí, Esteban, Thomas Mantel tenía más de 2000 horas de experiencia en vuelo, o sea, era un piloto experimentado. Además de lo que él pudo observar cuando estaba en la aeronave, haber visto este extraño objeto volador no identificado en tierra, el sargento Quinton Blackwell y el coronel Guy Hicks, quienes también habían reportado haber visto este extraño objeto, también dieron fe y veracidad sobre lo que estaba viendo Mantel en el cielo. Las investigaciones oficiales como tal del gobierno de los Estados Unidos sobre este caso nos llevan al proyecto SIGN, que fue el precursor del proyecto Libro Azul, del cual pues hemos hablado muchísimo en este programa. Y al respecto, en 1952, Joseph Adam Hynek
comentó, o más bien desestimó una hipótesis que se barajó en su época, y era que el señor Thomas Mantell había confundido al planeta Venus con este aparente objeto volador no identificado. La verdad, desde mi punto de vista, es una explicación bastante torpe por parte del ejército de los Estados Unidos, como un piloto experimentado de la Segunda Guerra Mundial va a confundir un planeta, una luz muy pequeña que está a miles de kilómetros de distancia, con un objeto volador no identificado que está realizando unas maniobras. También la versión oficial nos habla que quizás Mantell confundió un globo Skyhook, un proyecto que estaba desarrollando en secreto el ejército de los Estados Unidos, pero sinceramente, la verdad, tanto la hipótesis del planeta Venus como la del globo me parecen totalmente traídas de los cabellos. Yo creo que este señor vio algo extraño en el cielo, lo persiguió, sufrió de hipoxia, es decir, el cerebro se quedó sin oxígeno, perdió el control de la aeronave y pues esta se estrelló sin ningún tipo de control. Alejandro, me están escribiendo con el numeral Aviones Más Allá, muchas cosas, mandan fotos del caso Mantell y también en el YouTube. Y muchos dicen que fue un ovni que destruyó el avión. Están preguntando eso. ¿Usted qué cree? Pues las investigaciones oficiales, le reitero, remitiéndome de nuevo al proyecto SAINC, que fue el que lo investigó como tal, establecen que en realidad no hubo ninguna causa artificial, simplemente que el piloto perdió el control de la aeronave por la hipoxia y de esa manera se precipitó hacia el suelo. Hay que tener en cuenta, Esteban, en línea de lo que decía Juan Jesús hace unos minutos, es que ha habido una gran cantidad de rumores al respecto. En su época se llegó a comentar que había habido una especie de combate aéreo, de intercambio de disparos entre este avión de Mantell y esta aeronave, pero la verdad es que oficialmente no hay ningún rastro físico de esto. Bueno, nos vamos a comerciales, ya volvemos con otro caso alucinante aquí en Más Allá. Y les quiero recomendar este libro que nos envía Planeta, la editorial Planeta de libros, de Mario Mendoza, Satanás, el gran libro de Mario, que ya lo entrevistamos. Si quieren ver la entrevista, está en el canal de YouTube, búsquela. Y él nos cuenta ahí secretos increíbles. Satanás, la historia de un asesino que mató un montón de gente aquí en Bogotá en los años 80, el llamado El Poseto, Campo Elías Delgado. Un saludo muy rápido, que veo mucha gente de México, mucha gente de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Guayaquil. Un saludo al Guayas, a la ciudad de Duale, que ahí nos escribe una chica de Duale muy seguido. Y bueno, a todos ustedes que están allá al otro lado, a los notachos del misterio y también a la señorita Joana Arenas, que nos apoya y es parte de este equipo de Más Allá. Y ya volvemos después de estos comerciales, porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los aviones desaparecidos y de los extraños objetos que a veces surgen alrededor de estos sucesos. Y estoy asombrado porque hay muchos mensajes en Twitter. Estoy asombrado porque hay mucha gente escribiendo en Twitter que nos hace tendencia, gente que nos hace tendencia. A ustedes de todo corazón los queremos, nos esforzamos en medio de la situación que nos toca a veces de la pandemia aquí en Colombia y en América Latina en general, pero estamos con ustedes. Y de esa misma manera, estuvimos hace un tiempo con un escritor español e investigador, un hombre de radio, José Antonio Poncetti, y él nos contó sus investigaciones sobre el vuelo 19, y esta es su historia. Cuando más de 300 aviones y casi 40 barcos salen a buscarles en una de las misiones más impresionantes que ha montado Estados Unidos de búsqueda, esa misma noche desaparece otro avión más, el Training 49 con otros 13 hombres. O sea, ese día desaparecieron 27 hombres y 6 aviones. Hemos de situarnos en el tiempo. Estamos en diciembre del 45, la guerra ha terminado, la Segunda Guerra Mundial, los japoneses se han rendido en septiembre, en mayo habían caído los nazis. Estamos en la posguerra en Estados Unidos, por tanto no era una misión plagada de peligros, al contrario, era una simple misión de entrenamiento. Pero ¿sabes lo que me dio esa vuelta de tuerca? 21 días después de desaparecer, 21 días después de no encontrar nada de ellos, 21 días después de estarlos buscando en tierra, en mar, en todos los rincones, al hermano de uno de ellos le llega un telegrama.
y le llega el telegrama que le dice: te están informando mal sobre mí, estoy muy vivo. Y firma como le llamaba la madre de pequeño en casa, algo que no se sabía si no era dentro del círculo familiar. La familia, desde el primer momento, que es la familia de George Paonessa, siempre sostuvo que George estaba vivo, que había sobrevivido al vuelo 19. Y entonces yo cambié el camino. Hasta ahora, en todos estos años, los investigadores sobre el Triángulo de las Bermudas y el vuelo 19 siempre supusieron que lo que tenían que encontrar eran los aviones si es que no habían sido, no sé, desaparecidos por cualquier circunstancia. Yo busqué si alguien había sobrevivido al vuelo 19, si alguien había salido vivo de ese vuelo 19, si la familia de George Paonessa tenía razón. Y empecé a desandar el camino. Y me encuentro que, por ejemplo, George Paonessa es el único desaparecido desde el vuelo 19 que tiene una tumba en Arlington, una tumba que, por cierto, está vacía, pero tiene lápida en Arlington. Que George Paonessa, una exnovia suya, dijo 5 años después, en 1950, que había estado con él 2 veces en California. Como periodista empecé un poco a volverme loco, porque dije, bueno, ya es demasiada casualidad que el del telegrama haya pasado todo esto. Una historia realmente sorprendente, imagínense ustedes, un escuadrón de aviones que había estado con pilotos que han estado en la Segunda Guerra Mundial desaparece en lo que hoy llamamos el Triángulo de las Bermudas y después envían un avión a buscarlos y ese avión también desaparece y ahí no quedan las cosas. Uno de los que estaban allí, uno de los que se reportaron desaparecidos, después empieza a enviar mensajes como si los enviara desde otro mundo, desde más allá de la muerte, de una manera sorprendente. Y ese personaje tiene una tumba en el cementerio militar de los Estados Unidos, que es Arlington, que es George Paonessa, que cuando la abren está vacía. Esto es increíble. Juan Jesús Vallejo, ¿qué piensa usted de este caso, que este sí es como el santo grial de los aviones desaparecidos? Sí, este es el santo grial porque es que no tiene ni pies ni cabeza, o sea, es simplemente un grupo de bombarderos que además eran bombarderos para submarinos, lanzaban torpedos para acabar con submarinos, que hace un vuelo de entrenamiento rutinario en un día despejado, salen desde la costa este de Estados Unidos, desde la Florida, y de repente en uno de los giros que dan, pues empiezan a comentar que no saben dónde están, que están perdidos, que tienen claro que están en los Cayos de Florida, pero que no saben su posición, que las brújulas de los 5 aviones no funcionan, que el radarista ya está histérico y empieza a decirle, pero oye, esto es muy sencillo, está el día despejado, pues por favor mirad el sol que está al oeste y llegáis a tierra. No, es que no vemos el sol, es que no sabemos dónde está el sol, ¿sabes? No tiene ni pies ni cabeza, encima de todo con la curiosidad de que uno de los aviones que va en su búsqueda también desaparece con 13 tripulantes dentro. Entonces jamás han aparecido los restos de los aviones en el mar y es un incidente desde mi punto de vista que no tiene ni pies ni cabeza. Yo muchas veces, y esto es una hipótesis, lo he relacionado con el fenómeno OVNI, pues por las descripciones que ellos daban, ¿no? O sea, estoy en un lugar muy extraño, decían, hay como una enorme luz, era alguna de las frases que dijeron al final antes de que se cortaran las comunicaciones. El hecho de que las brújulas no funcionaran es tremendamente extraño y claro, pues a mí se me ocurre que esto tiene que ver con el fenómeno OVNI o que era algún tipo de operación de esas super locas de la CIA que querían hacer alguna jugarreta o alguna cosa rara, pero estamos hablando de un montón de vidas humanas que desaparecen aquel día, que nunca más se vuelve a saber de ellos, salvo esos datos curiosos que aporta aquí Ponseti, y es realmente muy muy extraño, es el misterio en estado puro, o sea, puedo dar hipótesis, pero los hechos son tan tremendamente inquietantes que es muy difícil saber qué pasó realmente aquel día. Alejandro, es que es impresionante, como dice Juan Jesús, es el gran misterio, aquí sale el Triángulo de las Bermudas, salen muchas cosas más. ¿Qué piensa usted? Bueno, hay que tener en cuenta, Esteban, que el teniente, el militar que estaba guiando esta escuadrilla, hay que tener en cuenta que si bien se dice vuelo 19, en realidad eran
5 aviones que estaban realizando un ejercicio de entrenamiento. Pues el jefe, el teniente Charles Carroll Taylor, tenía un pésimo historial de vuelo. Pues de hecho, de acuerdo al ejército de los Estados Unidos, había realizado algunos vuelos de prueba en el Pacífico, se había perdido en la zona, le había tocado regresar a la base, así que al menos la versión oficial apunta a que pudo haber sido una falla, un error de la persona que estaría guiando este escuadrón. Pero sin lugar a dudas, lo más inquietante es que el hidroavión de rescate que enviaron para tratar de hallar algún tipo de indicio sobre estos aviones, que fue el PMB Mariner, pues también desapareció con 13 tripulantes. Al día de hoy no se ha encontrado ningún rastro, no solamente de los pilotos ni de los tripulantes de estas aeronaves, sino tampoco rastros de los objetos como tal, de estos aeroplanos aparentemente accidentados o desaparecidos de una manera extraña. Este caso se hizo muy famoso en 1950 por parte de un periodista, Edward Van Winkle Jones. Él trabajaba para Associated Press y en aquella época denominó este caso y también a esta zona como el avión desaparecido en el Triángulo del Diablo, un suceso que ocurrió en el 45 y que muchísimos años después, en este pleno 2020, no sabemos qué ocurrió con este suceso. Bueno, uno de los más importantes de la historia, ni una tuerca ni nada. Alguna vez se encontraron aviones iguales o similares y resultaron además ser otros ahí cerca, es que es increíble. Pero hubo otro vuelo y quiero que vean estas imágenes, otro vuelo que está lleno de misterio. Observen estas imágenes que vamos a poner a continuación, ahí lo tienen, y este es el llamado vuelo 914. El vuelo 914. No sé si Juan Jesús o Alejandro quieren contarnos por qué es famoso el vuelo 914. Bueno, es famoso por lo fantástico, ¿vale? Que es un avión que aterriza, sale de Nueva York y aterriza como 30 años después, una cosa así. Pero bueno, desde mi punto de vista es que es muy sencillo, es falso desde el principio hasta el fin. Nunca existió ese vuelo, nunca existieron esos tripulantes, todo aparece en un periódico sensacionalista, que es el Weekly World News, que hacía ese tipo de noticias total absolutamente falsas, que es el tipo de periódicos de estos que había antiguos, donde decía, nace que niño con cabeza de murciélago en un pueblo de Bolivia, ¿sabes? Y cosas así. Entonces, bueno, pues eso tuvo mucho eco y mucha repercusión, y se buscaron incluso supuestos familiares de los desaparecidos, pero es un bulo de principio a fin. Una historia sorprendente, esta llena de fake news del pasado, es como un fake news del pasado. Alejandro, ¿qué piensa usted de esto? Es el gran fake news por excelencia en el mundo de la aviación, Esteban. Esta noticia fue publicada originalmente por el Weekly World News, un pasquín sensacionalista donde pues publicaban todo tipo de noticias falsas, pero lo más curioso es que no solamente lo publicaron en 1992, sino también lo publicaron en 1985 y en 1993. Lo único que hacían era cambiaban algunos datos, tanto de los operadores de control de supuestamente el aeropuerto de Caracas, donde aterrizó en 1992 supuestamente este avión desconocido, pero claramente esto fue un engaño, fue un fake news que pues trascendió como una leyenda urbana hasta nuestros días. Totalmente demencial estas historias, pero bueno, aquí en Más Allá les mostramos que también en el mundo del misterio hay un montón de fraudes, pero hay otros que siguen siendo un enigma. Sigan tuiteando, ahí estaba, ya casi somos tendencia o ya somos tendencia. Muchas gracias, los queremos mucho a todo el grupo de Notachos de Misterio y ya volvemos porque esto es Más Allá. Y llegamos al momento en que muchas personas se ponen a tuitear y muchos comentan porque es la sección de Joana Arenas, que se llama Más Allá Plus. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Para la historia de hoy nos tenemos que remontar al 25 de mayo del 2003, específicamente a Luanda, en Angola. Pues allí, en la capital de este país, desapareció el Boeing 727, un avión que le pertenecía a la aerolínea Aerospace Sales and Leasing.
que justo un año antes había hecho toda la documentación para dejar de cargar pasajeros y empezar a convertir este avión en un avión cisterna y así transportar combustible. Pues resulta que justo unos meses después de estas modificaciones, la aerolínea tuvo algunos problemas económicos, no pagaron los permisos aeroportuarios y las autoridades competentes pues decidieron retener el avión en el aeropuerto. Allí duró justo un año completo. Pues resulta que finalmente la aerolínea decide hacer un negocio con el avión, venderlo, y para esto pues tenía que hacer unas revisiones técnicas y además pues sacar todos los documentos para que este avión pudiera volver a volar. Para ello enviaron a unos técnicos pertenecientes por supuesto a la aerolínea, uno de ellos llamado Ben Charles Padilla, que junto a un compañero fueron el 25 de mayo hasta el aeropuerto a hacer las revisiones pertinentes. Lo curioso de este caso es que pasadas algunas horas, el avión se puso en movimiento con las luces apagadas. En ningún momento se contactaron con la torre de control, no pidieron permiso y de un momento a otro el avión empezó a volar. A partir de allí, todo es un misterio. No se sabe exactamente hacia dónde se dirigían, quién controlaba este avión. Y empieza, por supuesto, una alerta en varios países para tratar de encontrar este aparato que además por llevar combustible pues se convertía en un peligro para varios países, especialmente para Estados Unidos. Y Estados Unidos de esta manera decide involucrarse en la investigación y tratar de dar con el paradero de esta aeronave, cosa que por supuesto no sucede. Y a partir de allí se crea una investigación bastante larga con varias teorías de lo que pudo haber sucedido con este aparato. La primera, que el avión había sido robado por narcotraficantes que después habían asesinado a los técnicos y por supuesto pues iban a utilizar este avión en actividades ilegales. La segunda, que los técnicos y la aerolínea eran cómplices y lo que querían era sacar el avión y de esa manera pues evadir los pagos correspondientes. Y por último también se planteaba que el avión se había accidentado, caído al fondo del océano y por eso no se encontraba ninguna pista al respecto. Ninguna de estas teorías pudo ser comprobada y hasta hoy, casi 17 años después de lo sucedido, nada se sabe ni de los técnicos ni del rumbo del avión. Esto parece ser un misterio sin resolver, como si se hubieran esfumado del planeta. Pues Esteban, los invito a ustedes a que sigan comentando acerca de esta historia. Yo me despido y a nuestros televidentes los invito a que participen con el numeral del día de hoy. Nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Gracias, Joana. Increíble esta historia. Juan Jesús Vallejo, es que esto sí es brutal. Robos, hipótesis, increíble. ¿Qué cree usted? Bueno, yo creo que son las típicas cosas que solamente pueden pasar en Centroáfrica. En este caso en Uganda, y es que no sabe uno si reírse o si echarse a llorar. O sea, es que es muy loco que entren un par de tipos al aeropuerto con toda la seguridad que tiene que tener un aeropuerto, se metan en un avión, arranquen el avión, salgan y se vayan como Pedro por su casa, como si aquí no pasara nada. Lo que sí es verdad es que la intencionalidad del robo tenía que ver con esa, creo yo, con esa modificación que tenía el avión. El avión estaba modificado para llevar combustible o llevar miles de kilos de cocaína, también podía ser. Entonces eso lo hacía apetecible tanto para terroristas como para narcotraficantes. ¿Quién fue el que le robó? A lo mejor se accidentó en el mar cuando en pleno robo o algo así. Pues posiblemente nunca lo sabremos. Incluso a lo mejor el avión estuvo haciendo durante años vuelos repletos de cocaína, a vete a saber a dónde. Porque ten en cuenta también que esa zona es muy de paso de cocaína desde Centroáfrica hasta el norte de África para utilizar las lanzaderas de Marruecos y entrar ya en Europa. Es una ruta de la cocaína muy conocida, pero con certeza para qué se utilizó el avión o si se estrelló, posiblemente jamás lo sabremos.
¿Qué piensa Alejandro Bernal? ¿Se estrelló o hay una hipótesis que dice que se lo llevaron de África estos ladrones y aterrizaron en una pista clandestina en cualquier otro lado y lo deshuesaron, como decimos en Colombia, para vender las partes? Y por eso nunca volvió a aparecer. ¿Usted qué piensa que sucedió? Porque es realmente extraño. Bueno, yo creo, Esteban, que aquí el punto central son los técnicos, el Ben Charles Padilla y el señor John Mikel Mutantu, quien eran pues dos personas designadas por esta empresa para poder revisar este avión. Según el historial de estos dos personajes, ninguno de ellos tenía experiencia de horas de vuelo, o sea, eran gente que simplemente sabía repararlos, pero no sabía pilotearlos, así que al menos mi hipótesis es que muy probablemente esta gente se accidentó, ya sea en el océano o en el desierto, y al día de hoy, pues lamentablemente, pues no los han podido encontrar. Y es que es muy extraño, Juan Jesús, porque hemos visto casos relacionados con ovnis, hemos visto casos del vuelo 19, hemos visto fake news, noticias falsas del pasado, pero esto es como un caso criminal de criminales torpes, pienso yo. ¿Usted qué piensa? Tienes un documental muy famoso en Netflix que se llama Operación Odessa, cuando el cártel de Cali intentó comprar un submarino soviético. Y llegaron a hacerse selfies los encargados del cártel de Cali hasta al lado del submarino soviético, y además luego el tipo pues acabó robando al cártel de Cali. Bueno, no voy a hacer no voy a desvelar el documental por si alguien quiere verlo, pero que al narcotráfico se le ocurran ese tipo de cosas es muy fácil, muy fácil. Y Alejandro, decía Juan Jesús, y quiero saber su opinión, que es posible que este avión lo hayan cambiado de número y lo hayan seguido usando con otro nombre para cargar armas o otras cosas, que tal vez incluso pueda estar por ahí dando vueltas en África o en algún lugar del mundo. ¿Usted piensa que eso es posible? Bueno, es una teoría pues bastante plausible, Esteban, porque realmente pues este avión y aviones de estas características son utilizados pues de manera muy frecuente para el tráfico de drogas, pero también hay que hacer una salvedad al respecto, y creo que es muy importante, y es el contexto histórico en el que esto pasó. En mayo del 2003, o sea, año y medio antes había ocurrido el 9/11, el 11 de septiembre, había una gran paranoia a nivel mundial sobre que alguien hurtara un avión y lo estrellara nuevamente contra algún edificio o alguna base. Entonces, por eso este caso, que creo que en otras circunstancias no hubiese sido tan importante, tomó gran revuelo, fue precisamente por las investigaciones del gobierno de los Estados Unidos, por la paranoia que había en ese momento sobre un posible atentado terrorista. Aquí hay una persona que se llama Nos Fregamos o no sé qué, con el numeral Aviones Más Allá en Twitter, que está escribiendo una pregunta que se la quiero hacer a Juan Jesús, porque prácticamente se la hace a él. Le está diciendo que si después de estudiar todos estos casos, usted le tiene miedo a volar cuando sube en un avión. Y esta pregunta se la hago así, más informal, porque se la está escribiendo uno de sus fans aquí en Twitter. ¿Le da miedo subirse a un avión después de leer todos estos casos? No, con sinceridad no. Sí hay que dejar claro una cosa. No hay solamente un triángulo de las Bermudas donde desaparezca gente. Hay un libro muy conocido de Antonio Rivera que se llama Los 12 Triángulos de la Muerte, y habría 12 zonas en el globo que de vez en cuando, nadie sabe por qué, como que se activan y suceden este tipo de fenómenos extraños. A día de hoy el lugar con más desapariciones del mundo habría que ir a buscarlo a Alaska, donde hay otro triángulo pero en tierra, y una cantidad de desapariciones absurdas. Aún así voy a tener miedo a volar por eso, no. Yo soy muy determinista, creo que el día que le toca a uno morirse se muere y ya. Entonces, si tengo que volver a volar, lo haré feliz porque me encanta viajar. Vea, Lulito83 está preguntando sobre esos triángulos y le pregunto aquí a Hugo Alejandro, me dicen que dónde queda el triángulo del dragón o qué es el triángulo del dragón, y que si ustedes creen que detrás de estos triángulos está el fenómeno ovni. ¿Qué dice Alejandro? Bueno, el Triángulo del Dragón, tal y como señalaba Juanje, pues fue una zona geográfica en Asia, específicamente no recuerdo muy bien el punto, en donde también se ha reportado pues una gran cantidad de desapariciones, no solamente de barcos, sino de aviones. Una de las grandes hipótesis que se ha barajado con el paso de los años es que quizás la intervención de ovnis
o de bases extraterrestres estarían detrás de estas desapariciones, pero sinceramente yo creo que pueden ser puntos magnéticos en donde muy seguramente los instrumentos de navegación dejan de funcionar bien y pues lamentablemente esto precipita accidentes en estas zonas. Juan Jesús, ¿tenía algo que decir sobre el Triángulo del Dragón, creo? Sí, es justo donde desaparece el avión de Malaysian Airlines. Es el Triángulo del Dragón. ¿Es ahí? Es ahí, sí. El Triángulo del Dragón es ahí. Sí. Uno de los famosos 12 triángulos. Y yo sí lo relaciono mucho con el fenómeno OVNI, sobre todo después de las últimas investigaciones del Pentágono, donde quedaba claro que los OVNIs se metían debajo de agua cerca de la isla de Guadalupe. O pongo un ejemplo muy sencillo, uno de esos triángulos está al lado de la costa de España, que es el Triángulo del Silencio, y de ahí, en 1979, un señor, Bert Clement, pues hace una foto de una luz surgiendo desde las aguas, en un pueblo que se llama Sóller, en Mallorca, justo el día de un gran incidente OVNI, como fue el caso Manises, donde un avión tiene que tomar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, en Valencia, por estar en rumbo de colisión con uno de esos objetos. Esa misma noche se hace la fotografía. Entonces yo sí relaciono mucho este tipo de lugares marítimos con el fenómeno OVNI, porque cada vez más que investigamos parece ser que los OVNIs, aparte de interesarles lo que hay por encima de la superficie del mar, cada vez tenemos que relacionarnos más con las profundidades marinas, donde no sabemos qué hacen. Bueno, estamos terminando. Señor Hugo Alejandro, por favor, su conclusión rápida y dónde lo pueden conseguir a usted, cómo lo pueden seguir en redes sociales. Bueno, Esteban, muchas gracias, como siempre, por permitirme participar en este espacio. Me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalperez con @. Publico mis investigaciones, mis apariciones en medios de comunicación y nuevamente muchas gracias por el tiempo, Esteban. Gracias, Hugo Alejandro. Juanje, yo estuve escuchando estos días unos podcasts suyos muy buenos. Yo quiero que le cuente aquí a los televidentes cómo los pueden escuchar porque son de misterio y su conclusión y cómo lo pueden seguir. Muchísimas gracias, Esteban. Pues todos los sábados de 8 a 10 de la noche estamos haciendo especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio y luego hay una página web en Caracol donde están todos los podcasts. Los suelo poner siempre en mi Twitter, que es @JuanjeVallejo, Juan J. E. Vallejo, me pueden seguir, ahí están los enlaces de los podcasts, en Instagram, en Facebook, como Juan Jesús Vallejo, y luego el que le gusta el periodismo de misterio, pues un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Muchas gracias, Esteban. Gracias, Juan Jesús, y a ustedes que están allá, los queremos mucho. Gracias por hacernos tendencia casi todos los domingos. Saludos a Costa Rica, Honduras, Guatemala, Argentina, a la gente de Uruguay, en Brasil, y nos escriben en portugués. Así nos escriban críticas, eso nos sirve, porque cuando usted nos critica, nosotros mejoramos. Así ustedes nos digan que no les gustó algo, nosotros trabajamos por ustedes, porque esto es Más Allá.